Pues bien, nos vamos a introducir ya en el tercer bloque temático de este encuentro, creatividad e innovación en proyectos educativos. Y es que es increíble el valor que los músicos pueden generar, y decimos los músicos y no la música porque sois vosotros los que podéis hacer que la música alcance a las audiencias más difíciles. Y de esto precisamente nos va a hablar nuestra siguiente invitada de la tarde dentro de este bloque de creatividad e innovación en proyectos educativos. Se trata de Ana Hernández, actriz y especialista en educación musical, que colabora como coordinadora del área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y que participa en los programas socioeducativos de las principales orquestas sinfónicas españolas, además de otras prestigiosas instituciones como el Teatro Real, la Compañía Nacional de Danza, Compañía Antonio Gades, Teatros del Canal, Maestranza, Fundación Juan March o Baluarte Pamplona. Un fuerte aplauso para Ana Hernández. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir todos los que lo habéis hecho hasta ahora. Efectivamente, voy enfocada a los músicos, a que vosotros tenéis en vuestra mano el cambio y el acceder a los públicos. Bueno, en primer lugar, hemos hablado del cambio y de público, pero me gustaría que pensaseis a qué públicos os queréis dirigir. ¿Cuál es vuestro público objetivo? ¿O cuáles son vuestros públicos objetivos? Seguramente todos pensaréis que bueno, pues queremos llegar a todos los públicos, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a ir hablando y en primer lugar vamos a ver cuáles son los públicos de los proyectos socioeducativos. En primer lugar, bueno, pues normalmente tenemos los estudiantes, los programas escolares, los que tradicionalmente se han trabajado en los proyectos educativos. También tenemos, por supuesto, familias. Normalmente los conciertos que se hacen durante la semana para escolares es muy habitual que se aprovechen para hacer como público familiar pues el fin de semana o por las tardes. Tenemos también otros colectivos, como pueden ser personas en riesgo de exclusión social, centros penitenciarios, hospitales, personas mayores, personas con diversidad funcional y nuevos públicos. Últimamente sí que se está haciendo mucho hincapié en la divulgación a nuevos públicos, por ejemplo, con figuras como Eva Sandoval, ¿no? Que ella es especialista más en divulgación musical y en que pueda acceder a la música pues, a aquellas personas que no tienen una formación específica o que no han tenido un entorno musical durante su vida. Y es precisamente a lo que queremos acceder todos en los proyectos socioeducativos, también llevar la música a aquellas personas que lo tienen más complicado, sea por edad, sea por su ubicación geográfica, sea por su situación social o por su entorno vital. Se trata de llevar la música a todo el mundo. Estamos en un programa de innovación. Hemos visto cosas muy interesantes sobre las nuevas tecnologías, sobre las habilidades y las herramientas que necesitamos como músicos, como artistas, para llegar a todos los públicos y para desarrollar nuestra labor. Pero a mí me sorprende mucho que en este momento en el que estamos yo hago mucha formación, por ejemplo, para jóvenes músicos, y a muchas personas y a muchos jóvenes músicos les sigue sonando esto de los socioeducativos como a mí me ha sonado lo de las nuevas tecnologías y la realidad virtual, que me he quedado así como, pero esto existe y esto va a pasar. Bueno, pues me sorprende mucho seguir encontrándome con estas caras y con esta sensación, porque digo, ¿qué está fallando? Porque si yo llevo 20 años dedicándome a esto y estas personas no han hecho ningún programa socioeducativo ni saben lo que es que algo falla, ¿no? Es que tenemos que ver qué pasa, porque que no lo sepamos nosotros. Así que, bueno, a la hora de innovar yo creo que hay que saber de dónde venimos. Si queremos tocar repertorio del siglo XXI, estudiamos también repertorio del siglo XVII, del siglo XVIII, hay que saber de dónde venimos para componer lo mismo. Pues bueno, pues he dicho, vamos a empezar por aquí, ¿no? Nosotros vamos a innovar habiendo ya mucho hecho, pero hubo quien innovó cuando no había nada. Por ejemplo, en los años 30 a Prokofiev le piden que muestre a los niños la música, que haga una obra para descubrir los instrumentos musicales a los niños. Y él, muy acertadamente, dice, ¿a quién? A los niños, un cuento. Lo que mejor llega a los niños es un cuento. Y entonces hizo un cuento en el que los instrumentos
eran los personajes del cuento. Pedro y el Lobo, todos lo conocemos. Ahora podemos decir, sí, Pedro y el Lobo, un clasicón. Bueno, pero en 1936 nadie había hecho un cuento musical y nadie se planteaba que los niños necesitasen saber qué es esto de la música clásica. Si les gusta, les gusta. 20 años después, un francés, André Pop, hace un cuento similar, Piccolo Saxo y compañía, pero para presentar todas las familias orquestales, de una manera mucho más rigurosa y como mucho más sistematizada. Por eso ahora hemos hablado mucho del abuelo con trabajo y la mamá viola, y no sé, por este cuento. Estos son los cuentos musicales, pero resulta que poco después, bueno, más o menos por esta época, un gran maestro, para que veáis que son los músicos los que precisamente lideran este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas, un gran maestro, Leonard Bernstein, hace conciertos en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Nueva York para todos los públicos, pero especialmente para jóvenes, unos conciertos para jóvenes que fueron emblemáticos. Y vamos a ver un poquito del primero que se retransmitió por televisión. Carnegie Hall in New York City, the home of the world's greatest musical events. Today's event is one in a series of New York Philharmonic Young People's Concerts under the musical direction of Leonard Bernstein. And here is Mr. Bernstein. Give me that spray. Behind you, the spray. Oh, there's no time? No time? Ahora entra el artista. No quiero poner, no hace falta poner más porque están en internet, se pueden ver. Hay un libro maravilloso que es El maestro invita a un concierto, de la editorial Siruela, si a alguien le interesa, con muchos de los guiones de estos conciertos. Pero me interesaba seguir hasta ahí, hasta que se viera el público, la reacción del público. Imaginaos ese público que de repente, esos jóvenes que acceden a un teatro y, claro, están ante una persona como él, que hablando de habilidades y de herramientas que tenemos que tener, o sea, el carisma y la capacidad de comunicación de Bernstein, que llegaba al escenario, parecía un galán de Hollywood, además, en aquella época de los años 50. O sea, físicamente ya tenía una presencia impresionante y era capaz de explicar, hablar, que esto es algo que hay que saber hacer en público y que si queremos hacerlo hay que formarse en ello también. Y hablaba, se sentaba al piano, hacía los ejemplos, dirigía, o sea, un showman completo. Esto cuando nadie se había planteado llevar la música o llevar a los jóvenes a escuchar música, pero es que además él dijo, no, es que además lo vamos a retransmitir en televisión. Y se retransmitía por televisión. Y poco a poco esto se fue comprando los derechos y fueron llegando por todo el mundo. En España, años después, esto lo voy a poner pues porque esto es parte de por qué yo estoy aquí ahora mismo. Así que os lo voy a poner. Y ahora, poned muchísima atención, porque comenzamos el programa de la semana. Ahora voy a haceros algunas preguntas, a ver si sois capaces de contestar, y entonces habrá regalo de batuta. Tú mismo. Os regalo una batuta. Enrique García Asensio, el maestro García Asensio. Este programa que ya, cuando yo era muy pequeña, estaba en la televisión, bueno, pues regalaban una batuta a los niños que querían. Tenías que estar en primero de solfeo para poder acceder a ir al programa y a tener la batuta. Bueno, pues yo pedí que quería ir al conservatorio porque yo quería tener esa batuta. Quería tener la batuta de García Asensio. Lo que pasa es que yo era muy pequeña, no podía entrar todavía al conservatorio y se acabó el programa ese mismo año. Entonces, además, ya nunca pude. Pero luego he tenido la suerte de que algún otro gran maestro me ha regalado una batuta y que
en un concierto social de Voces por la Paz en el Auditorio Nacional pude presentar en el escenario a Enrique García Asensio. Entonces, bueno, pues de alguna manera quiere decir que sigo aquí. Me gustaría saber cuántos niños de aquellos que consiguieron una batuta han seguido carreras musicales o son melómanos o siguen escuchando conciertos. Bueno, este es otro de los ejemplos. Aquí están los dos, precisamente Enrique García Asensio y Leonard Bernstein. Uno, el que inició el camino y el que lo retomó aquí. Y después, 1992 fue un año maravilloso en España por la Expo de Sevilla, por las Olimpiadas de Barcelona y porque el 6 de enero, el Día de Reyes, se estrenó La Mota de Polvo en el Teatro Monumental de Madrid. Érase una vez un lejano país donde no había absolutamente nada. Ni personas ni cosas, ni árboles ni agua, ni hormigas ni nubes, ni colores ni suelo. Era un lugar donde no se oía nada. Nada. Reinaba el impresionante silencio. Bueno, he querido parar aquí en el impresionante silencio porque Fernando Palacios, que es el pedagogo, divulgador que escribió este cuento, La Mota de Polvo, retomó pues, esta tradición de los cuentos musicales y la renovó. Es decir, para innovar no hace falta muchas veces inventar algo nuevo, sino que hace falta traerlo a nuestros tiempos y traerlo a nuestro entorno y darle una vuelta para conectar pues, con el público que tenemos en ese momento. Fernando Palacios lo que hizo fue recuperar esa herramienta del cuento musical y crear nuevo repertorio. Y de hecho, bueno, esto que tenemos aquí es una colección de librodiscos que después fue sacando y que hoy en día nutre muchísimas de las bibliotecas escolares, de los proyectos infantiles, etcétera, en todo el mundo. Además, todo su extenso repertorio, todo el repertorio que bien encargó a otras personas, como por ejemplo a Carmen Santonja o a otros autores, incluso el Gran Wyoming tiene también un cuento musical, ¿no? Pues esto se ha convertido también en repertorio de las orquestas sinfónicas y son lo que muchos de los que estamos trabajando en esto pues hemos ido haciendo posteriormente. Y pasamos por la misma época en la que Fernando Palacios estrena esto. Simon Rattle está en Birmingham y Simon Rattle, otro gran maestro, otro gran músico, que desarrolla e implementa y es consciente de la necesidad de los proyectos socioeducativos, pero desde un punto de vista diferente. Es decir, él va más allá del concierto o se sale del concierto o le interesa el previo al concierto. Este modelo, que podemos llamar el modelo inglés, el modelo que empezó a desarrollar en Birmingham, tiene muy presente y muy protagonistas precisamente a los músicos como guías del proceso, como desarrolladores, como diseñadores, no solamente como intérpretes, y sobre todo como acompañantes de un proceso. ¿Con quién lo hace? Pues con jóvenes, con niños, con personas en riesgo de exclusión. Y bueno, pues este tipo de trabajo que se desarrolla allí luego desemboca en muchos proyectos de los que hoy conocemos, hoy en día, que son proyectos de carácter activo e implicativo. Es decir, que se trata de trabajar en el aula o que se trata de un programa que se desarrolla a lo largo de meses trabajando en creación, trabajando en interpretación y trabajando la música de una manera experiencial y en compañía de músicos profesionales. Después pasa, como todos sabemos, a la Filarmónica de Berlín y allí nada menos que en una institución como la Filarmónica de Berlín, que había albergado a Karajan, a Abbado, que Abbado también muy interesado en todo el tema educativo, pero es Simon Rattle quien desarrolla y quien crea allí y afianza un gran programa socioeducativo. Yo os recomiendo, si no habéis visto alguno, pues por ver una pincelada os recomiendo un programa que hizo con la consagración de la primavera, trabajando con chicos y chicas jóvenes de barrios del extrarradio de Berlín, con situaciones bastante complicadas, trabajando en paralelo con estudiantes de danza y con coreógrafos para montar la consagración de la primavera. Y lo podéis ver fácilmente porque hay una película, Ruth y Miss It, que os la recomiendo, es maravillosa, emocionante y además tiene el plus de que podéis ver todo el proceso de creación y todo el proceso social, pero también está la grabación del día del concierto y podéis seleccionar entre ver lo que pasa en el escenario o lo que pasa en el foso también. O sea,
Es una superproducción de la Filarmónica de Berlín. O sea que os recomiendo este vídeo, esta película, si es que no la habéis visto. Con lo cual, bueno, aquí ya vamos a otro tipo de conciertos. Aquí ya sí que damos un paso más en la innovación. Pasamos de los cuentos, del concierto, salimos de la sala de conciertos y vamos a acercarnos a donde está el público potencial. Y este tipo de proyectos de largo recorrido, que son proyectos participativos, activos, implicativos, inclusivos, se traduce en programas educativos, pues por ejemplo, el adoptar un músico de la Orquesta Nacional, que es una herencia también de este tipo de programas que se desarrollaban en Inglaterra. Fue Mark Withers, que trabajaba en Inglaterra, quien lo introdujo aquí y que luego se ha implementado en diferentes orquestas españolas también, por ejemplo. O otro tipo de conciertos participativos, como por ejemplo el programa Cantania del Auditori, que también se basa en un trabajo previo que incluye formación del profesorado, incluye trabajo con los alumnos a nivel escénico, a nivel musical, o el programa Link Up del Carnegie Hall también, que también lleva un material para trabajar en el aula de primaria durante todo el curso y acabar en un concierto en el que los alumnos de primaria son el público intérprete, tocan o cantan junto con la orquesta que está aquí. O sea, son muchos los proyectos que se desarrollan con este modelo de largo recorrido. Programas inclusivos también. Habitualmente los programas de inclusión social suelen tener este tipo de formatos. Son talleres que se desarrollan en la cárcel o en centros de acogida o en centros de mujeres o en hospitales. Normalmente se acercan a los sitios donde la gente, pues obviamente no puede salir, no puede acercarse a un auditorio. Y conciertos de jóvenes artistas. Yo creo que esto también, todas las instituciones que tienen una joven orquesta, un joven coro, están dentro de estos programas de largo recorrido y sobre todo porque culminan normalmente con conciertos. Y todos este tipo de programas, también como por ejemplo pues las orquestas del Sistema o de la Fundación Batuta en Colombia, tantos y tantos sistemas, ¿qué es lo que tienen también? Que no solamente implican a la persona que va a un concierto un día, sino que están implicando a todo su entorno, los padres y madres que tienen que llevarlos a los conciertos, que los acompañan, personas que si no nunca hubieran tenido un contacto con ese tipo de música o con este tipo de proyectos. Con lo cual, la labor es exponencial porque irradia, cada participante irradia e implica a mucha más gente. ¿De quién parte la iniciativa de este tipo de proyectos? Bueno, pues pueden ser teatros o auditorios los que lo hacen, ¿no? Los que contratan una serie de profesionales, o las orquestas sinfónicas que dicen queremos tener un programa socioeducativo, como por suerte cada vez más, aunque no estén del todo dotados, pero cada vez más son las orquestas sinfónicas que tienen o bien un departamento o que saben de la importancia, y rara es la orquesta que no tiene alguna acción socioeducativa a lo largo del año. Festivales. También puede ser, departamentos educativos públicos, centros educativos. Los propios centros son los que a veces se ponen en contacto con los músicos para decirles qué me podéis ofrecer, quiero hacer esta cosa, cómo lo podemos desarrollar. Pero ¿qué pasa? Pues que las instituciones no son la única vía y las instituciones tienen muchos problemas. Las instituciones normalmente tienen un proceso lento, pesado, tienen problemas, pues por ejemplo las orquestas sinfónicas, que son con las que más trabajo, tienen un grave problema, por ejemplo, con los convenios, con cómo articular el que un músico libre esta semana, o si está librando, por qué tiene que hacer un proyecto educativo, si le pagan un servicio, no, es que no podemos pagar servicio. Es mucho más complejo de lo que parece. Con lo cual, por eso, ya veremos que los que tenemos que, o los que tenéis que lanzar este tipo de proyectos sois vosotros y podéis hacerlo también. A modo de ejemplo, quería poneros simplemente algunos datos. El año pasado, por estas fechas, empezamos a desarrollar, me pidieron que colaborase en un estudio que quería hacer la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS, sobre el impacto en la comunidad de los conciertos. Como veis, salió que se hizo sobre la temporada 18-19, porque fue la última temporada pre-COVID, ¿no? En vez de antes de Cristo, antes del COVID, vamos a llamar. La última que se hizo entera, con aforos completos, y la última en la que se podía tener contacto con personas. Imaginaos si para los conciertos tradicionales ha tenido su relevancia el tema de los aforos, imaginaos para los proyectos que necesitan tocarse o que necesitan
estar de tú a tú. Ha sido muy lenta la recuperación, pero bueno, ya estamos en ello y bueno, es de agradecer. Pero bueno, más de 155.000 beneficiarios directos, es decir, que directamente se han sentado en una butaca o han participado en un taller o han hecho cualquiera de las acciones. Más, como os digo, todo lo que irradia cada uno, pero directos 155.000. 230 acciones diferentes. En total, en todas las orquestas. Diréis, bueno, igual tampoco es tanto, son orquestas sinfónicas, ¿eh? No estamos hablando de auditorios, no, las orquestas sinfónicas, que esto representa casi un cuarto de su programación. No es tan poco como parece, ¿eh? Casi un cuarto de su programación la dedican a acciones socioeducativas como media. Claro, hay algunos que solamente hacen 3 conciertos al año, pero hay otros a lo mejor que hacen 50 talleres al año. Entonces, también la media, en ese sentido, tenemos que entender que bueno, puede haber un cierto sesgo. Más del 71% de personas eran personas en riesgo de exclusión social, con lo cual también esto es un dato interesante. Bueno, estos datos los podéis, si queréis, revisar en el estudio. Si no lo encontráis, me lo comentáis, o a Esther, pero vamos, os lo podemos pasar. Lo que a mí me interesa, el 100% de los músicos de las orquestas sinfónicas, según esta encuesta, han pasado o han tenido contacto con un proyecto socioeducativo, de alguna manera, participando en conciertos, participando en talleres. El 100% de los músicos. Me parece un dato súper importante. ¿Por qué? Porque el 100% de los músicos que estáis aquí, que nos estáis viendo, que os vais a dedicar a la música, vais a tener contacto con este tipo de proyectos. Y si no lo tenéis, mal, fatal. Si no lo tenéis, seréis vosotros los que tenéis que hacerlos. O sea, quiero decir, esto es la realidad y esto es lo que tenemos que hacer. No solamente porque necesitemos crear público, no, sino por un tema de responsabilidad social y de devolución y de compromiso. Entonces, yo creo que todos, si no os toca pasar por algún concierto educativo, ahí tenéis que ir. Por ahí está Diego, uno de vuestros compañeros, que hace nada, una semana o 2, hizo conmigo un proyecto en el Teatro Real. Así que hay algunos que ya estáis metidos en esto y otros que los estáis emprendiendo. Bravo por todo lo que estáis haciendo. Como el centro lo quiero poner en los músicos y no exactamente en los proyectos que yo desarrollo ni nada de esto, sino que os estoy haciendo una panorámica, os quiero poner este vídeo de un proyecto precisamente de la Asociación de Orquestas Españolas, el proyecto Mosaico. No lo voy a poner entero, solamente una parte en la que quiero que veáis declaraciones y trabajo de músicos, ¿vale? Es un proyecto que se desarrolló con personas con diversidad funcional y la característica peculiar de este proyecto es que todo el acompañamiento y todo el diseño de los talleres y todo el diseño del proyecto, por así decirlo, en cada orquesta, partía de los músicos. Eran los músicos los que llevaban adelante el proyecto. Y eran 2 músicos por orquesta que se trataba de que guiasen al resto de sus compañeros y a los participantes en los talleres. Y la otra característica es que es un proyecto que implicó a todas las orquestas sinfónicas españolas. Por primera vez se hacía un proyecto en común, todas las que quisieron participar, claro. No sé cómo va a salir, porque al final es creación, que vamos a ver qué ellos pueden proponer, cómo ellos reactivan, si ellos tienen más facilidades de tocar, de pie, de ritmo, de bailar, de andar, porque al final es creación. Que tenemos claro dónde queremos llegar, tenemos claro que tenemos ganas y, yo diría, necesidad, todos, los músicos, la sociedad, todos, de llegar a esto, y cómo se va a construir todo, cómo se va a hacer todo este camino. Es fascinante pensar que sabemos que se va a hacer, no sabemos exactamente cómo, pero tenemos confianza en que vamos a encontrar los medios, las herramientas para llevarlo a cabo. El reto es poder incluir a la máxima de personas posibles y de permitir que los músicos de las orquestas tengan el tiempo de poder gozar de lo que les brindan esos nuevos músicos. Hay un grupo de baile también, ¿eh? No es que todos los músicos bailen así de bien.
Algunos sí, pero... No solo vamos a ver sus reacciones y cómo ellos pueden crecer y sentir incluido en la sociedad, sino no hay lugar a duda que nos van a hacer crecer a nosotros también. Sobre todo ha sido una maravilla encontrar esta ilusión y encontrar estas ganas en los profesionales de las orquestas. Se lo acabo de decir ahora, ojalá cada vez sean más los que trabajan como ellos y ojalá encontremos a muchos profesores en las orquestas como estos, ¿no? Porque las cosas serían muy fáciles y podríamos hacer unos proyectazos increíbles. ¿Necesitas un vals? Nuestro interés como músicos es incorporarnos, mezclarnos con una faceta de la sociedad que normalmente no vemos en las salas de conciertos. Tenemos y queremos mezclarnos y aprender. Estamos sembrando una pequeña revolución musical. Esto no se había hecho antes dentro del mundo de las orquestas y creo que es el momento de que nosotros empecemos. Para mí esto no es solamente un proyecto de integración social, con gente con DID, con gente con necesidades especiales, sino es un dar y recibir. Y creo que se hace un gran trabajo aquí, sobre todo un acercamiento social muy grande. Me quedo con esta frase de David Ballesteros. Debemos y queremos mezclarnos y aprender. Bueno, él, si no lo conocéis, es un top de la mediación musical, es violinista en la Orquesta Sinfónica de Londres, ha desarrollado muchísimos proyectos de integración social con Band Art y con el Quantum Ensemble, por ejemplo, en Tenerife, de danza en comunidad, hace mucha formación. Si podéis trabajar algo con él o seguirle, de verdad que os lo recomiendo porque es fantástico. Otra de las cosas, por ejemplo, uno de los músicos decía, no sabemos cómo, pero lo haremos. Formaos. Formaos, sin duda, y buscad la ayuda y el acompañamiento de profesionales. Habéis visto que había también una musicoterapeuta, con lo cual, si vamos a trabajar con personas con diversidad, si vamos a trabajar con personas mayores o queremos trabajar sobre temas concretos, id con especialistas o formaos con especialistas. Lo mismo que trabajéis con pedagogos o que trabajéis con gente de escena para trabajar otros temas. No sé cómo vamos de tiempo, vamos ya... Bueno, lo que os quería decir, muy importante, ¿a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos? Es muy importante que trabajéis desde el respeto al público. Antes hemos dicho lo de todos los públicos. Yo diría que no se puede hacer un espectáculo o no se puede hacer un programa o no se puede hacer un proyecto para todos los públicos. Tenéis que pensar a quién os vais a dirigir y ser respetuosos con la diversidad del público. Entonces, pensad a quién os vais a dirigir, cómo os vais a dirigir. Preparad material didáctico específico, haced visitas previas a los grupos, talleres creativos, hablar con ellos. Hay 1000 maneras. Adaptar también vuestros programas, vuestros proyectos de formato. Si yo tengo un proyecto, por ejemplo, como este, y ya con esto termino, de música sinfónica, con orquesta, y de repente digo, no, pues es que me lo tengo que hacer en un lugar más pequeño, o quiero que viaje, o quiero trabajar con tal, pues sin ningún tipo de pudor lo convierto en un programa de cámara. Es decir, sed flexibles. Los conciertos no son para vosotros. Este tipo de conciertos y este tipo de proyectos no son para vosotros. Tenéis otros escenarios en los que podéis hacer el programa de vuestros sueños. Aquí tenéis que conseguir que sea el programa de los sueños o el programa necesitado por la gente que os va a ver. Entonces, sobre todo eso, respeto, calidad y bueno, pues formación, imaginación y mucha generosidad para compartir todo lo que tenéis para compartir. Muchas gracias. No te vayas, Ana, porque seguro que has suscitado la curiosidad a muchos de nuestros oyentes, tanto aquí en el auditorio como en casa, por si hay alguna pregunta. Desde luego no me gusta personalizar, pero me has tocado la fibra en muchísimas de las cosas que has dicho. Estaba ahí tomando apuntes, los personajes de nuestra infancia que al final nos llevan a dedicarnos a una determinada cosa u otra. Como vamos un pelín ya mal de tiempo, no sé si tenemos preguntas por aquí o en el Zoom. Adelante, Mayori. Gracias, Ana, muy interesante. Entiendo que en esos proyectos, evidentemente, el primer público, los primeros beneficiarios son el mismo colectivo que va a beneficiarse de la actividad. Pero no sé si se está midiendo también
el impacto que tienen los propios músicos, pues porque me parece muy interesante el estudio que has mencionado con unos datos. 100% de los músicos de las orquestas sinfónicas participan en ello, pero se han preguntado a ellos qué impacto tiene a nivel personal o de la cohesión en la orquesta. Por ejemplo, en este mismo estudio, en esta misma encuesta, habría también preguntas cualitativas, no cuantitativas. Lo que pasa que lo que siempre es más pum para poner en una son los datos cuantitativos. Pero efectivamente se les preguntaba. Y yo, por ejemplo, cada vez que ahora mismo vengo de la Orquesta de Tenerife de hacer un proyecto en centros de mayores y ellos nos dicen. Les dicen a sus compañeros, tenéis que ir, tenéis que hacer estos proyectos, porque les sacan de su día a día y les confrontan con una realidad diferente y se dan cuenta del poder de la música, del poder de su herramienta. Y luego, por ejemplo, yo que sé, he estado en centros penitenciarios y con un músico, por ejemplo, con el solista de flauta, con Pepe Sotorres de la Orquesta Nacional, que venía siempre conmigo a hacer los sociales y me decía, es que se me saltan las lágrimas. Una vez un recluso le dijo, no es lo que nos dais, es lo que nos quitáis. Nos quitáis días de pena, días de tachar en el calendario. Entonces, claro, eso se les queda a los músicos y los músicos crecen también como músicos y sobre todo como personas. Y crece mucho también la relación entre ellos cuando van en grupo. Por ejemplo, esta semana hemos estado en un cuarteto y esas 4 personas de la orquesta ya no van a ser las mismas entre sí. Ya tienen, es como cuando te vas de campamento, ¿no? Porque es muy, muy intenso lo que vives en esos momentos. Es que lo que me parece interesante también, como mencionabas, es que la propia iniciativa muchas veces no viene de los propios músicos porque no tienen los recursos para hacer estos proyectos. Viene de la orquesta o de la institución en la que están. Es decir, no han elegido participar en los proyectos sociales, pero sí que seguramente, pues muchos, espero. Claro, es que además es un problema lo de las orquestas porque normalmente tenemos que trabajar con los que sobran, porque tiene que ser qué semana tenemos libre y quiénes libran esa semana. ¿Quiénes no hacen ópera? Pues para el educativo. Y dices, bueno, ¿yo qué hago con un percusionista, un tuba, una flauta? Bueno, pues, ¿sabes? Que también jugamos con esas problemáticas. Por eso digo que hay que emprender también desde los propios músicos, no adscritos a una orquesta. Tenemos un comentario que te va a gustar mucho en Zoom y dice, es de Monse, dice, felicidades Ana, enhorabuena por tu presentación y gracias por el rigor y respeto siempre presente en tu trayectoria de trabajo de 20 años de recorrido donde se respira conocimiento, amor y vocación. Gracias por poner en valor la identidad profesional. Ha sido una presentación preciosa, yo creo que todos suscribimos esas palabras. Emilio dice, felicidades Ana, qué gran labor. Y aquí tenemos sí una cuestión, una pregunta. Mi pregunta es, ¿algunas ideas para estos proyectos socioculturales en una época post-pandémica? ¿Qué puntos observas que deberían tomarse en cuenta para adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? que se dice, y seguir haciendo esta importante labor? Bueno, la verdad es que yo prefiero pensar, o sea, yo soy una persona muy positiva y prefiero no pensar en el no, sino en qué podemos hacer. Entonces, ahora mismo, como te digo, hemos estado en residencias de ancianos. Bueno, pues nos tenemos que poner mascarilla, pues nos ponemos la mascarilla. Si lo podemos hacer al aire libre, por ejemplo, en Tenerife, que hace muy buen tiempo, pues venga, todos al aire libre. Suena peor, los músicos no estaban muy contentos, pero podemos acoger a que haya más gente, menos... En fin, se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente intentar cumplir las normas, pero no ponernos más problemas nosotros. O sea, intentar jugar por ahí, intentar mantener lo mismo y, sobre todo, pues aprovechar todo el auge de las nuevas tecnologías que ha habido durante esta época. O sea, verlo como una oportunidad y como un buen momento, en vez de como uno negativo. Yo creo que Esther me va a matar, pero yo te voy a hacer una mini pregunta que responderás muy rápido, seguro. Hablabas antes de formación, hablabas de terapeutas, pero yo quiero saber cuál es tu formación para llegar a hacer lo que llevas haciendo estos 20 años. Bueno, yo empecé, yo estudié en el conservatorio en Pamplona y estudié la carrera de guitarra, lo que pasa que nos abandonamos mutuamente porque yo no era guitarrista, entonces empecé a cantar en coro, hice coros de ópera y de ahí pasé al teatro, con lo cual, y empecé a formarme como actriz y a la vez que estudié educación musical. Posteriormente estudié gestión cultural y tal, y me he formado precisamente para conciertos educativos con Fernando Palacios, empecé a trabajar de su mano y tal, y luego poco a poco pues, es la experiencia lo que me ha hecho dar cursos de todo lo que he podido, de poesía, de danza, de todo. Por eso hay que formarse de voz. Luego, yo soy actriz también y locutora, entonces, bueno, pues quieras que no, todo esto
de alguna manera, todas tus herramientas las vuelcas y las utilizas en el escenario. Es que eso es interesante para los alumnos que quieran, ¿no? Hacer este tipo de proyectos. Es muy importante saber qué otras herramientas tienen que manejar, además de saber de lo que más saben, que es la música. Y esto me ha hecho además encontrar, es muy importante que encontréis vuestro lenguaje personal. O sea, ¿cuál es vuestra forma? A mí me ha costado muchísimos años y yo me he dado cuenta que el mío es no estar en un atril leyendo un cuento, sino escénicamente, hacer cosas en escena y cada vez más utilizar la poesía, escribir y utilizar la poesía y la música. Mil gracias, Ana. A vosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. Ana Hernández.